¿Qué tal? Muy buena tarde tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su programa, La parte fiscal de las finanzas del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro. Sean todos bienvenidos. El día de hoy no nos puede acompañar el presidente del Contador Público Certificado, Rafael, en virtud de que su agenda está un poco saturada. Desde aquí, Rafa, te mandamos un cordial saludo y mira, te guardamos la Coca-Cola con tu nombre, mira. Sí, por acá anda. Ándele. Ay, a ver si me traes una. La localizamos. No era tan imposible. Señores, bienvenidos una vez más y vamos a continuar el día de hoy hablando un poco de la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación. Es un análisis que hacemos un poco tanto tratando de ver por ahí algunas opciones que pudiéramos llegar a tener en el desarrollo en la aplicación de la ley sobre todo, ¿no? Mi estimado Sergio Ledesma, bienvenido una vez más. A la orden, amigo. Omar Pérez, amigo, un gusto. Pues vamos a hablar un poquito. Checo. Vamos a hablar un poquito de esta parte. Nos quedamos la vez anterior con un tema que fue básicamente establecer qué incorporaciones iban importantes, ¿no? Entre ellos era el 49 bis. El certificado de sello digital es a raíz de un acto de molestia que emite la autoridad. La autoridad llega, emite un oficio, detecta alguna irregularidad, alguna inconsistencia en el marco normativo del cumplimiento de obligaciones del contribuyente, sea cual sea, y evidentemente te dice, bueno, en términos del artículo 17H bis, pues te voy a restringir el uso de tu certificado digital, ¿no? Y empieza esta parte donde hay todo un proceso interesante, donde te dice, oye, ya la restricción ahí está, te voy a dar 40 días como contribuyente para que vengas a aclararlo, y si tú una vez que ingreses tu aclaración llenando un formato, yo te puedo reactivar tu certificado de sello digital. Hecho eso, la autoridad revisa la información, las manifestaciones, documentos que le habíamos entregado vía formato a través de la plataforma y emite una resolución. Si no alcanzamos a desvirtuar lo que vio nacer la restricción, prevalece el criterio y consecuentemente te aplican el 17H. ¿Qué quiere decir? Que es la suspensión definitiva del uso del certificado de sello digital. Evidentemente, dentro de ese procedimiento te da la opción de que una vez que corrijas tu situación fiscal, tienes un formato que es el 47/CFF y sobre ese formato, pues ahora sí te dirán si procede o no procede, o te corregiste o no te corregiste, ¿no? En ese caso. De hecho, hay una redacción interesante que les propongo en otra mesa estudiar, pero el 17H bis nos da la pauta de que te corrijas o desvirtúes la conducta o el incumplimiento de tu obligación tributaria. Claro. Sí. Sin embargo, el 17H ya no te lo dice. El 17H lo que te dice es que pues corrijas tu situación fiscal, ¿no? De hecho, el formato que llenas en el 47/CFF, pues tiene esa situación, ¿no? Donde básicamente es corrígete. Como tip, yo sugeriría que los contribuyentes que estén en este proceso, pues traten de desvirtuar todavía en una segunda oportunidad, aplicando el 47/CFF, su situación fiscal, porque sí lo llegan a estudiar. Entonces, bajo este contexto, llega una propuesta de reforma, ¿no? Y hay algo interesante que decías la vez pasada, mi estimado amigo Sergio, decías, oye, pero ¿cómo le hace la propuesta del legislador hacia al legislador, del ejecutivo al legislador? Le dice, incorporemos un 49 bis. ¿De qué trata este? ¿Qué es lo que puedes ver respecto a este procedimiento comparándolo contra el 17H bis y 17H? ¿Qué podemos ver ahí? Yo creo que en esta parte lo primero que viene es una revisión a los comprobantes fiscales, pero express. Okay. Una revisión express donde consiste en esa visita domiciliaria y le está generando la oportunidad de que acuda al domicilio fiscal del contribuyente ante una presunción, que esa es una parte, me parece, riesgosa, peligrosa para el propio contribuyente en su seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque está ante una presunción donde de inmediato va a tener algunos efectos importantes. Entonces, sí hay una visita también que podría ser no tan grata, ¿sí? Desde ese momento, entonces, hay la presunción de que estás expidiendo comprobantes fiscales de los denominados falsos, por hoy, ¿sí? La calificación que se va a dar. Desde el primer momento, en la orden de visita, generar la suspensión de la emisión de comprobantes fiscales, que me parece que aquí esta es la parte que se puede llegar a contraponer
de manera especial con el 17H bis. ¿Sí? Porque en el 17H bis lo que encontramos es una restricción temporal ante diversas causales que, como ya bien lo platicabas, entre esas el de no presentar declaraciones, ¿no? Así es. Entonces, hasta ese momento, diríamos, allá hay una restricción temporal, aquí hay una suspensión desde el primer momento. Y lo que no se ve muy claro en este 49 bis es cuál es ese procedimiento o en qué momento o en qué documento, quién va a ordenar esa suspensión. Se entendería que no tendría que ser el visitador, porque él no tiene esa facultad estrictamente, no la tendría, sino lo tiene la autoridad ordenadora en su caso, ¿sí? Y no es el mismo, que creo que hay que discutirlo y hay que pelotearlo tantito, porque la autoridad ordenadora es en todo caso quien suscribe el documento y la ejecutora es el visitador. Tú lo que estás planteando, o que quiero entender, mi estimado Omar, que plantea Sergio es, a ver, hay una autoridad que es jerárquicamente tiene la atribución y la facultad prevista en el reglamento interior y la ley del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que es emitir esta orden de visitas. Ajá. Inspección, la que sea, pero sale de una oficina que tiene facultades. De tal modo que a quien le entrega el mandato, por decirlo de alguna manera, sí, que es este verificador o este ejecutor, después va a llegar a un domicilio a practicar el ejercicio de facultades previstos en el 49 bis propuesto por el por el Ejecutivo. Y entonces dice Sergio, pues, oye, si el verificador, atendiendo a esa instrucción que le da su superior jerárquico, se constituye en el domicilio y advierte la emisión de comprobantes falsos fiscales, en ese momento él puede ordenar la suspensión definitiva del certificado cero digital. Así, eso es lo ilegal. Aunque parece que no. Okay. Sí, porque realmente pareciera, más bien lo que tendría que ser es que el documento primario es el que debe de contener la orden de suspensión desde que se notifica. ¿Con base en qué? O sea, ¿con base en qué se ordenaría esa suspensión? Si todavía no hay un ejercicio de facultades. Y además es una presunción. Sí, que es parte del contexto, ¿no? Del contexto jurídico que veníamos trabajando de la sesión anterior, donde tenemos un 29A bis que ahora introduce la posibilidad expresa de que durante las facultades se verifique la veracidad o la existencia de sustancia de los comprobantes fiscales, que hacemos la glosa. Decíamos que no debería de estar ahí, que no es un requisito, porque pues como tal no se le puede incluir ese elemento a un CFDI. Claro. Porque es un elemento... Tres elementos distintos. Sí, ¿no? Además es una situación que decíamos no es es etérea, es subjetiva. ¿Dónde anda? Ajá. La otra, bueno, pues esa que ahora en el 42, que le incluyen una nueva facultad de comprobación, igual como las que ya existen, ahora existe una específica que está, si no me recuerdo, que es fracción quinta inciso G, que es verificar que los FDIs amparen operaciones reales y en su caso determinar que se trata de comprobantes falsos, que de nueva cuenta volvemos a la calificación de falsos que traemos del pasado, ¿no? Que es un comprobante falso. Lo que contienen, pues en su caso, podrían ser operaciones falsas, pero el comprobante en sí mismo no es falso. Sí. Bueno, eso lo supera, sí. La propuesta precisamente toca ese... Que es lo que pretende, además, es lo que pretenden ajustar. Ajustar en esta ley secundaria una disposición de la propia Constitución. Sí, que es donde veíamos el Código Fiscal de la Federación es reglamentario del artículo 22 de la Constitución. El 19, sí. 19, y el 19. ¿sí? Entonces, o sea, si es reglamentaria, o sea, como tal, no lo sabemos, ¿no? Todavía está por... Yo mi juicio no, pero pues habrá que entenderlo. Y por último, si el 49 bis dice que se crea este procedimiento específico, que su objetivo es rechazar darle efectos fiscales a los comprobantes y en su caso, pues emitir esta suspensión temporal de la emisión de CFDIs. Y como bien lo mencionas, bueno, si ya tenemos un artículo específico que se dedica a analizar esa parte, claro, y regular esas situaciones, esta facultad adicional y que dentro del propio procedimiento se puede emitir una suspensión, ¿supera aquella? O sea, ¿supera las del 17? Esa es la yo creo que la supera porque está haciendo una disposición especial o específica. Bueno, es que ya las del 17 es específica. Es específica, pero finalmente está planteando un aspecto global o general, en mi opinión. No digo que sea del todo correcto, ¿no? Porque esto está haciendo con aquello.
pero esto está regulado dentro de una facultad específica para la autoridad y enfocada de manera express justamente a la verificación de los comprobantes. Es que en el razonamiento que plantea la autoridad al momento de la propuesta de incorporar este 49 bis, tiene que ver precisamente de excluir dentro del catálogo del 17H bis esta figura que son falsos documentos fiscales. Es decir, recordemos un poquito, vámonos al programa anterior, si tienen dudas ahí échenle una vista, pero básicamente lo que veíamos en la propuesta del programa anterior es que van a modificar el 27 Código Fiscal de la Federación, 29A, y en el 29A, que era el que nos tendría que ocupar, incorporan requisitos que debe de cumplir un certificado, un CFDI. Ok, ya quedó claro ese punto, lo incorporan como requisitos del 29A. Pero luego nos vamos al procedimiento del 49A y en el 49A ese procedimiento es contra esos requisitos. De tal manera que en el 17H bis ya no los incluyen. Eso pareciera lo que dice Sergio, una violación a la legislación, ¿no? Bueno. Pues a mí me parece que sí, porque está dejando en una incertidumbre total. El asunto es de que la orden de visita ya va a traer la orden de suspensión también de la emisión de comprobantes. Y entonces, el decir, a partir de este momento que estoy presumiendo que hay comprobantes fiscales falsos o falsos comprobantes fiscales, que es como le va a denominar, entonces, desde aquí, en este documento, se ordena la suspensión de emisión de comprobantes fiscales. Y desde ese momento, se entendería que no debe de emitir ni un solo comprobante desde que ellos llegan y hasta cuándo haya una resolución. Durante todo ese tiempo, entonces. Una resolución que puede durar 24 días. Ok. Que dure 24 días y entonces un contribuyente, en ese estricto sentido, tendría 24 días en una suspensión de su actividad económica en realidad, porque no podría cobrar ninguna cantidad. Se hace a través del comprobante fiscal. Y entonces, ante una presunción, que es la parte peligrosa, en mi opinión. ¿Por qué? Porque finalmente la presunción, en este caso, si acepta prueba en contrario, porque puedo desvirtuarlo, entonces tendría que ser un tanto más expedito también esa verificación, ¿sí? Y no esperar precisamente una resolución hasta los 24 días, y que luego todavía le tenga que dejar al contribuyente en un riesgo de tener que acudir en un medio de defensa para poder, aún así, si el criterio administrativo no fuera suficiente, llegar hasta un criterio judicial. De acuerdo. ¿Sí? Entonces sería tortuoso, en mi opinión, también, que le llevaría muy, muy lejos. Yo creo que esta parte se tiene que analizar a la luz de la seguridad jurídica que le da o no al contribuyente. Pero fíjense que hay un tema muy interesante ahí con lo que acabas de tocar. A ver, si ustedes de repente uno de sus clientes tuviera esta necesidad de acudir a una asesoría porque les restringieron y después le cancelaron o le suspendieron definitivamente el certificado de sello digital, si quisieras interponer un juicio de amparo indirecto, es desechado de plano. Sí. ¿Por qué? Por la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que resolvió en aquel momento que pues la interposición de un juicio de amparo indirecto en contra de esta suspensión definitiva aplicándote el 17H, pues no es procedente porque no es el último acto o resolución definitiva por parte de la autoridad. Tan es así que estudia el formato de 47 diagonal CFF, donde dice, todavía te queda una oportunidad de aclarar, no te deja en estado de indefensión, corrígete, te dice el criterio de la Suprema Corte. Dice, bajo esa tesitura, dice la Corte, no procede un juicio de amparo indirecto en contra de la aplicación o la determinación de la suspensión definitiva del certificado de sello digital. Se me ocurre, Sergio, que con esa dinámica pues tenemos un antecedente importante, ¿verdad? Sí. Sí, y aquí hay que retomar, porque bueno, todos los comentarios a donde creo que estamos enfilados es a decir, es que hoy existen dos métodos de suspensión. Uno, que lo tenemos allá en los 17 que todos conocemos. Que es la restricción temporal. Y ahora que los tendríamos en el 49 bis, ¿no? Que exacto, ahí ya sería una suspensión. Sí, y el
Y bueno, del que se emitió jurisprudencia son los de los 17. Pero como antecedente está interesante. Sí, como antecedente. Sin embargo, ahí adelante, acá lo que habrá que entender es que si la suspensión viene en el mismo acto que ordena la visita, vamos a suponer, la visita domiciliaria, ordena la visita domiciliaria, el objeto es la verificación de la expedición de comprobantes, pues debe de venir fundado y motivado con estas reglas. Ahí, como bien dice Sergio, debería de traer incluido ya la restricción o la suspensión temporal para emitir CFDIs, porque quien lo debe ordenar es la autoridad competente y no el ejecutor. ¿Y cómo resolvemos esto que estás diciendo? Porque dices, oye, si ya te lo están ordenando, ¿cómo se corrige? Y la parte es, y no hay derecho de audiencia. Sí, que aunque en esta parte parecería que lo subsana en la propuesta, cuando le dan la oportunidad que en el momento, en el desarrollo de la misma revisión, lo pueda desvirtuar aportando pruebas. Dice entonces que lo puede hacer durante el transcurso de esta revisión especial. Claro. O al final, o sea, en el plazo en el que corresponda, en cualquier otro. Claro. Pero si lo hace de manera inmediata, yo procuraré desvirtuarlo y aportaré elementos suficientes ahí para desvirtuar, y en ese momento tendría que liberarse. Sin embargo, se deja al arbitrio, ¿sí?, de un ejecutor, ¿sí?, del visitador. Sí, que es donde yo quería llegar, sí. Porque si bien estamos diciendo que la orden de suspender tiene que venir de autoridad competente, pues la orden de levantar esa restricción también. Claro, y la calificación, Sí, incluso la valoración de las pruebas, lo está dejando porque es en el transcurso y en la realización de la visita. Así es, y ya lo tenemos muy estudiado en el tema de visitas domiciliarias, que los visitadores no tienen facultades para valorar la información que les aporta el contribuyente. Bueno, la jurisprudencia sí citaba, con motivo de esa jurisprudencia donde acotaban la facultad del verificador, si mal no recuerdo, el artículo 46, en una visita domiciliaria, lo lee la autoridad, la corte, y declara esto, dice, hey, no tiene facultades para valorar documentos. Sin embargo, ya se lo incorporaron en el 2021 Código Fiscal de la Federación, subsanando esa situación. Ahora el verificador, el quien practica la visita, sí tiene facultades. Pero me parece que el sentido de esa valoración tendría que ser, y donde no habría conflicto legal, en mi opinión también, es mientras te genere el beneficio. Si te genera el perjuicio, en ese momento realmente está afectando mi seguridad jurídica, porque sí está llegando a valorarlo en mi perjuicio. ¿Sí? Si lo valora no en mi beneficio, sino en la realidad, ¿sí?, y que califique el que eso está acorde a la norma, y entonces ponga palomita para liberar, en este caso, la generación de documentos, de acuerdo, sería absolutamente válido. En mi opinión, ¿dónde es y qué es el conflicto que incluso se planteaba? ¿Sí? Es cuando el visitador, ¿sí?, no valoraba o valoraba las pruebas, pero naturalmente si yo voy en un medio de defensa es porque es en mi perjuicio. Y lo que se estaba calificando en ese momento es ese perjuicio. La afectación que tienes, la afectación que tendría el contribuyente. Derivado de lo que hizo el auditor. Así es. Por ejemplo, me llama mucho la atención la postura que tienes al respecto de decir, a ver, y también tú, Omar, cuando dicen, espérame, pero si el verificador es de quien se arroja la facultad, pues tienen que suceder dos cosas, ¿no? O reformas el reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria donde le concedas esa facultad. Sí, y la facultad específica de valorar si los comprobantes fiscales, como lo redacta, son veracidad de existencia y sustancia, ¿no? ¿Cómo lo redacta ahora el 29 de edad, Sergio? ¿De los requisitos? De los requisitos. Ajá, que sea un acto verdadero, existente, y que el acto jurídico sea real. Y que sea real, exacto. Sí. Entonces le tienes que sumar esa facultad de forma específica. Sí. Pero, por ejemplo, ¿y qué medio de defensa puedes agotar? Vamos a la práctica, la aplicación de este artículo. Está el contribuyente, llega la autoridad, le inicia el procedimiento previsto en el artículo 49 bis, y entonces, ¿qué hace el contribuyente? ¿Se deja o hay alguna forma de que puede interponer algún medio de defensa? Yo creo que aquí la primera parte que se vería es ¿cuánto plazo tiene? ¿Lo voy a desvirtuar en el momento o tiene 5 días para desvirtuarlo, para aportar pruebas? Y eso se valoraría y se emite una resolución para ese punto nada más.
pero sería en el caso de que se haga en los 5 días, o al día siguiente o el mero día. Tendría que, si es el momento en que yo aporte la prueba. Pero que ya te corregiste. Sí, porque estoy aportando una prueba, ¿sí? Para desvirtuar. En ese momento la autoridad tendría que emitir una resolución. ¿Cuándo? Es que es un tema muy complejo, tú lo estás poniendo muy más complejo todavía. Sí, y es que lo tenemos que ver porque en su caso le dan los 5 días, ¿sí? Y va a desvirtuar esa presunción de que son falsos, y debe señalar claramente el hecho a que se refiere cada uno de ellos y lo que se pretende probar. Ok. Sí, el contribuyente. A ver, respecto de este punto, aquí están las pruebas para desvirtuar. Quiero demostrar esto. Sí, y los cuales se valorarán en la resolución que al efecto emita la autoridad fiscal. ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? Hasta los 24 días. Yo supongo que dice. Que parecería que tendría que ser a los 24 días, que es cuando deberá de concluir esta revisión. Pero si mis pruebas son suficientes para desvirtuar, Debería de ser así en el como momento. tan express es la visita, de la misma manera express tendría que ser la resolución. ¿Sí? El tema se me suena muy complejo por esta Sí, situación. y lo es, en mi opinión, porque, sí lo porque es. mira, como lo estás planteando, yo vería la siguiente situación. Vamos a suponer que 3 de mis CFDI son los que ocasionaron esta situación. Y los cancelo. Sí. Sí, y que bueno, yo aquí quisiera acotar el tema de aportar pruebas, porque a mi consideración hay una violación al derecho el derecho del debido proceso en cuanto se refiere a la facultad para aprobar, el derecho a probar o el derecho de objetar, porque te señala que los medios de prueba que ofrezca el contribuyente deberán identificarse y adminicularse claramente con el hecho u observación que pretenda desvirtuar, como si se tratara de la contestación de una demanda, ¿no? Sí, claro. Y que contestas cada hecho y luego cada prueba la adminiculas con cada uno de esos hechos, y si no, se tendrá por no presentada. O sea, esas son reglas de derecho civil, Claro. como tal. Considerando para Procesales. ello lo siguiente, que se refieren directamente al objeto de la visita domiciliaria, que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios. Caray, ¿a quién va a calificar que la prueba se ofrece con efectos dilatorios? Aparte, ¿quién sale perjudicado de la práctica dilatoria? Yo Sí, mismo. pues tú mismo, ¿no? Sí, o sea, Sí. ¿para qué? te digo que hay calificativos aquí que restringen tu derecho a probar, que no se hayan obtenido con violación a alguna disposición jurídica. ¿Cómo vas a aportar pruebas ilícitas dentro de un procedimiento administrativo? Vamos, si la prueba ilícita tiene una naturaleza penal. 264 Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, y hay reglas muy claras de cuál es la prueba ilícita, y que generalmente recaen sobre las actuaciones procesales de la autoridad. Por supuesto, cómo recuperó la prueba, ¿no? Sí. Pero bueno, Es que el asunto es aquí que estas disposiciones van en un sentido sin un análisis Sí. y con un objetivo claro nada más. Sí, o sea, que no hayan sido Corrígete. Sí. declaradas nulas en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa. O sea, que tus medios de prueba fueron declarados nulos en otro juicio. Sí. Y referías, por ejemplo, también en el asunto, y entonces cómo me defiendo ahí en ese primer momento, que de ahí partimos, ¿no? Momento, claro. Sí, que no tienes ni derecho En a ese probar. momento no hay más que ni siquiera una revaloración por parte de la autoridad respecto del acto ni Yo nada. sí quiero poner ese ejemplo. Imagínate ¿Por qué? que el que vio nacer el procedimiento fueron 3 facturas y las cancelas. Sí. ¿Ya te corregiste? ¿Está corregido? Sí, dejaste de darle efectos fiscales a ese comprobante. Porque además la autoridad tendría que, desde el primer momento, tendría que motivar, ¿sí? Porque y, prevalece. y dar las razones suficientes que le llevaron a presumir que tú estás emitiendo falsos comprobantes fiscales. Sí, que esa es la Primero, razón porque es el primer supuesto que debe darse. La autoridad debe de informar y debe dar a conocer los motivos que le llevaron a esa presunción. Claro, para que puedas desvirtuarlo posteriormente, ¿no? Ajá, ¿y de dónde puede venir una motivación en ese sentido? Deberá tener un antecedente. Y entonces creo que aquí al contribuyente le va a convenir analizar qué está haciendo alrededor. Evidentemente tendría que ser y poder vincularlo con el ejercicio de facultades hacia otro contribuyente, Claro. donde haya detectado que tenía un comprobante del otro con una operación inexistente y ya Falso. tendría un elemento.
Tendría un elemento esta parte. Tendría un elemento. Entonces... ¿Y qué opinarían respecto de que hoy llegó la autoridad, ejerció esta facultad, ordena la suspensión definitiva para el uso de certificados del sello digital? ¿Qué probabilidades habría entonces de que proceda un amparo indirecto en contra de esa determinación? Ante una posible omisión legislativa en el procedimiento que conceda certeza, y lo comento desde esta óptica. La diferencia que existe entre el procedimiento del 17H bis contra el del 17H es abismal, porque en el 17H bis te permite que tú, entregando la información, la autoridad la reconsidere de momento y en un término de 24 horas, que mayormente no se cumple, te levanten la restricción y sigas operando. En tanto emita la resolución definitiva a la autoridad y te aplican el 17H. Pero ahí está bien claro el proceso. Tienes un 17H bis que te protege, que te permite levantar dentro de 24 horas este procedimiento, esta restricción, y allegarte a elementos para que se estudien de fondo. Aquí no hay así, no está esta parte. No, son solamente las pruebas que aportas y se valoran y una resolución. Sí, pues de hecho lo dice de forma específica, que en estos casos no será aplicable el artículo 17H bis y la suspensión se mantendrá hasta en tanto la emisión de la resolución de este procedimiento. Y que dice, oye, te voy a emitir una orden de visita domiciliaria en el cual ya voy a señalar el motivo por el cual considero que los comprobantes fiscales por internet que emite el contribuyente son falsos. Claro. Es lo que dices, oye, ya debe de venir debe de cumplir con reglas de una visita domiciliaria. Una precalificación, básicamente. Debe de traer todos los elementos de una orden de visita, incluidas la precalificación de por qué. Te notifican, te van a dar 5 días para que aportes pruebas, y luego la autoridad tiene 15 días para emitir la resolución, que con eso se cumplen los 24 máximos que debe durar el procedimiento. Y entonces ahora sí, existe una resolución, y esa resolución pues tiene que ir a algún medio, o sea, le aplicará un medio de defensa. ¿Son de la idea de que me espero hasta el final o definitivamente puedo interponer el amparo indirecto por la solo aplicación de la norma? Es decir, ¿podríamos cuestionar su inconstitucionalidad de este artículo 49 bis o pura legalidad? Incluso yo diría en la inconstitucionalidad en esta parte también, porque me estarían privando, en realidad, me están privando de mis bienes, de ser posible, pero también de ciertos derechos y sobre todo violentando, yo creo que el artículo 5 de la Constitución, de una manera muy importante, porque me están vulnerando el desarrollo libre de mi actividad profesional o económica que tengo, ¿sí? Con esa limitación inmediata ante una presunción, ¿sí? Entonces yo sí lo vería ahí desde ese momento. Y la otra, primer acto de aplicación. Y ese sería el primer acto de aplicación también, pero podría haber uno segundo. Ok. ¿Sí? Podría haber un segundo. Ajá. Ya. Y luego el hecho es cuándo se va a emitir esa resolución. Se valorará en la resolución que al efecto emita la autoridad fiscal después de las pruebas. Pero, ¿qué momento? ¿Qué plazo tiene? ¿Es hasta los 24 días? ¿O en el momento en que se haga la valoración que tengo aquí, cuando lo aporte el contribuyente, o los 5 días que ya platicaba Omar ahorita? Como lo que pasa en el 17H bis, que ahí son 24 horas, ¿no? Sí, yo aquí lo veo claro en que dice que tienes 5 días para entregar medios de prueba. Así es. Y que luego tiene 15 días la autoridad para emitir la resolución, y entonces ahí tendrá, dice que en un plazo, lo cual deberá de durar un plazo máximo de 24, que es ahí donde te digo que cómo está integrado el plazo, porque a 24 le quito 15, me quedan 9, le quito 5, me quedan 4. ¿Qué pasó con esos 4 días que están en el limbo? O sea, ¿esos 4 días qué es? ¿Esos 4 días es lo que durará la visita en el domicilio? ¿O esos 4 días se le suman a los 5 que tengo para contar finalmente pruebas? Se va a ir a los 24 porque vamos viendo las reglas. O sea, llega un día. Tienes 5 días. Y lleva 6. Y luego 15 para que te resuelvan, 20. Que sí está el plazo, ¿no? Está el plazo de los 15. Sí, ahí está. ¿Sí? 15 días, llevas 20 días, porque la autoridad tendrá un plazo de 15 días para resolver esa aportación de las pruebas. O sea, cuando menos son 20 días lo que tenemos ahí. 20 días. De afectación. Y son días hábiles. Entonces échale en tus días hábiles. Sí, por eso reitero, o sea, no me cuadran los días. Claro. Porque dice, el procedimiento a que se refiere este artículo se deberá concluir como máximo dentro de los 24 días
e iniciará cuando se entregue la orden o en su caso cuando surta efecto su notificación y concluirá al emitirse la resolución correspondiente. Si yo tengo el día del... me notifican, surte efectos, surte efectos y luego viene mi día 1. Y con esa notificación, yo a esa notificación ya le tengo solamente 5 días para aportarle pruebas. Y entonces, si al fenecerse mis 5 días, inicia el plazo de 15 que tiene la autoridad para emitir resolución. Eso me da 20. Claro. Sí, llevas 20. Me llevo 20, no 24. Porque esos otros 4 días, ¿dónde están? O sea, aquí hay una incongruencia procesal. De acuerdo. Ahora bien, en cuanto a la parte de impugnarlo, yo creo que sí puedes impugnar el amparo indirecto cuando adviertas que la orden de visita domiciliaria no cumple con los requisitos mínimos de una orden de visita. Pero eso es legalidad, ¿no? Eso es legalidad, sí, pero yo no lo veo como un tema de inconstitucionalidad, porque creo yo aquí mal el procedimiento, pero te van a decir, hay un principio donde pues, no has agotado todas las instancias, este principio de definitividad, y pues si aquí dice que tienes que esperar a que haya que te van a dar una resolución, y bueno, y ya contra esa resolución, aquí no dice que haya un procedimiento para impugnar esa resolución, ¿eh? No dice. No. Entonces, pues tendremos que irnos a los procedimientos ordinarios y puede ser el recurso de revocación. Precisamente no sería motivo de un amparo indirecto como un derecho de audiencia. Claro, o sea, la redacción como tal vulnera la garantía, ¿no? de audiencia. O sea, como está puesta. Y yo insistiría con ese artículo 5. Sí, claro, me sumaría a esa parte. Sí, yo hablo de la garantía de audiencia, pero también hablo del debido proceso y el derecho a probar. O sea, esa fracción sexta donde le mete calificativos a las pruebas, o sea, específicamente dice, que ya le leí, que se refieren directamente al objeto de la visita domiciliaria. Bueno, pues ¿quién lo va a calificar si se refieren o no? O sea, 2, que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios. De nueva cuenta, ¿quién va a calificar si es un efecto dilatorio o no el ofrecer la prueba? Que no se hayan obtenido con violación a alguna disposición jurídica o que no hayan sido declaradas nulas en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa. O sea, estas reglas no son reglas de los medios de prueba de los que están en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que son los de aplicación supletorias al Código. Estas son unas novedosas. Totalmente. Estas sí creo que son violatorias del derecho al debido proceso y al derecho a probar. Creo que eso sí es inconstitucional del artículo. Me gusta ese análisis porque podría ser que tú intentando defenderte, pues te salgan con algún criterio, porque a raíz de eso nacería un criterio. Sin embargo, eso lo verías hasta la resolución final. Y bueno, y el tema del proceso que no suman los días. También es una violación a la certeza y seguridad jurídicas encaminadas precisamente al debido proceso. Los plazos que aquí no suman. Ok, y por ejemplo, vamos a superar esa parte. A lo mejor la constitucionalidad habría que entenderla en qué momento, ¿no? A lo mejor por el solo hecho de que te notifiquen y te suspendan, pues tienes oportunidad de entregar pruebas. Pero hay una resolución definitiva. Ahora, mi pregunta sería, está bien, la legislación no dice qué procede en contra de eso. Con nuestro conocimiento, ¿qué procedería? Yo sería de la idea de presentar un juicio de nulidad y abrir un incidente de suspensión. ¿Restitutorio? Sí, o sea que cuando menos, ¿no? O sea, deben de dejarte emitir CFDIs hasta en tanto no existe una resolución de fondo, porque si no ya estarías purgando la pena sin que haya causado estado. Adquiere las características de una resolución definitiva que pueda impugnarse, ¿no? Que causa perjuicio. Vamos a hacer una pausa hasta ahí para continuar.
Entonces estábamos platicando esta posibilidad de repente qué va a suceder cuando te terminan de aplicar el artículo 49 bis. ¿Qué sucede? Medios de defensa. Hablamos en un primer momento de un amparo indirecto que será estudiado por sus peculiaridades, ¿no? Lo que plantea Omar, lo que plantea Sergio, lo que plantean todos los litigantes de la materia. Pero realmente, ¿qué puede hacer el contribuyente en contra de esa determinación? Hablamos procesalmente en cuanto a qué es lo que debe de atender. Ya tienes la resolución definitiva y prevalece el criterio de la autoridad en el 49 bis. Ya estamos en la resolución. En el definitiva. 24 días. De los 20, que son 24. 20 que son 24, que es el plazo máximo. Que es el plazo máximo, que por eso vemos dónde están esos 4 días. Exacto. ¿Qué hacemos? A mi consideración, el único medio de defensa efectivo que podrías implementar sería el juicio contencioso, iniciando las medidas cautelares para pedir la suspensión del acto reclamado y mantener la litis del procedimiento, porque si no, pues si el acto te mantiene suspendido, pues estás purgando la pena sin que exista una resolución firme. ¿Adquiere las características de resolución definitiva emanada por una autoridad fiscal que lesione la esfera jurídica del contribuyente para una demanda de nulidad? En mi opinión sí, porque está causando ya la afectación al contribuyente desde esta resolución. Si bien es cierto, no es determinante de un crédito fiscal, porque no lo es. No lo es. Pero sí hay la afectación directa y que puede ir en ese sentido. ¿Sí? Entonces, y no solamente para él, sino para terceros en un momento dado. Sí, porque habría que estudiar entonces en su defecto pues lo que dice el reglamento, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su artículo 3, que habla precisamente de esto, ¿no? Todo lo que te lesione en la esfera jurídica del gobernado, ¿no? Entonces sí, ok, coincidiría. No, incluso tiene efectos penales. Sí. Porque es lo que decía. Porque este mismo artículo ¿no? dice que pueden proceder, la Secretaría puede proceder penalmente. Y la parte importante es que ni siquiera lo está dejando de manera discrecional, sino que lo está dejando de una manera imperativa, diría, donde refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá. Sí, o sea, ya no lo está dejando a que podrá presentar la querella o no, la presentará. ¿Sí? ¿Cómo dice? Vamos a ver qué es lo que dice exactamente. Dice, es la fracción 11ª. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales declarados como falsos, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 bis de este código. Pero resulta que el 113 bis, pues evidentemente, si lo observamos, en lo general la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para presentar la querella, en términos del 113 bis de manera original, es discrecional. Y necesitas un elemento que es el cuánto. Y necesitas ese elemento, pero además del elemento, necesitas que se dé la causa o el tipo que está en el 113 bis. ¿Sí? Y luego entonces, dándose el 113 bis, no necesitaría la mención aquí. Pero ¿no te da la impresión de que está, como bien lo dices, prejuzgando inclusive que ya existe el delito? Sí. Sí, claro. O sea, lo volvemos a leer si quieres, porque está interesante. La fracción primera lo dice. Dice la 49 bis. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, primer párrafo, fracción quinta, inciso G de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente, fracción primera. En la orden de visita, la autoridad fiscal señalará el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales por internet que emite el contribuyente son falsos. O sea, ya viene. También se ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. Claro. En estos casos no será aplicable el artículo 17H bis de este código y la suspensión se mantendrá hasta la emisión de la resolución de este procedimiento. Por supuesto, y ahora nos vamos a la fracción decimoprimera. Y la decimoprimera es lo que dices, ¿no? Sí. Que dice, ¿cómo dice? En este caso es, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales declarados como falsos. ¿Y la declaración de falsos quién lo hace? La autoridad administrativa en ese primer momento. ¿No podría existir por ahí una cuestión? Vaya, porque estás hablando de un delito, ¿no? Sí. ¿El delito cuál es? Pues el uso o la que cae en la hipótesis de documento falso, comprobante falso por internet, ¿no? En un momento determinado. Pero a ver, la duda sería la siguiente.
¿Tiene facultades la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer ese calificativo al documento? Así como está redactado. No estrictamente, porque faltaría, en mi opinión, la investigación que haga la Fiscalía. La Fiscalía. Ajá, así es. Porque en cualquiera de los delitos solamente acude en la presentación, nada más en la presentación de los supuestos o la probable comisión del delito. Pero fíjate que ahí hay ¿Sí? lo comento por lo siguiente. A ver, el artículo 42, primer párrafo, Código Fiscal de la Federación, que dispone lo que viene siendo las facultades de comprobación de las autoridades, en este caso fiscales, prevé expresamente, en su texto actual, que es una facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las autoridades fiscales, de hecho dice, el comprobar la comisión de un delito. La investigación del delito. Pero así dice, comprobar el delito, así dice. De hecho, su redacción expresamente, de 42, dice, tiene la facultad para comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales y comprobar delitos. Pero aquí creo que en esta parte tendría que ver, o sea, primero es el rebote. En mi opinión tendría que ver la presentación de la querella, la Fiscalía Especializada tiene que comenzar la investigación y luego entonces apoyarse de la autoridad fiscal para investigar o comprobar la comisión del delito. Recabar datos de prueba, presentarlo formalmente a un juez. Sí, pero el ejercicio de la acción penal está sujeta a las fiscalías. Así es. O sea, ellos tienen ese monopolio, o sea, la autoridad solamente puede ser coadyuvante. Y en principio solamente va a aportar elementos para que en su caso inicie la investigación. Quien califica los comprobantes como falsos es la fiscalía. Sí. Y bueno, en un momento determinado, hasta si me lo permiten, con los antecedentes de impugnación que existen actualmente de documentos falsos, pues son los órganos jurisdiccionales quienes se pronuncian. Así es. Si es falso o no es falso. Tan es así que hay jurisprudencia al respecto, ¿no? Entonces, la falsedad del documento depositado en la apreciación de una autoridad se me hace un poco agresivo, por decirlo menos. Sí, que tendría que ser solamente para que se investigara. Para la presentación de la querella, para presentar la documentación. Claro, ya le quitas el calificativo. La documentación por las que la víctima supone que hay una afectación y está la comisión del delito en su perjuicio. Claro. Hasta ahí. Y entonces integra la carpeta, ¿sí? Y a partir de ahí la Fiscalía hacer la investigación correspondiente, incluso para ver si ejercita la acción penal o no. ¿Sí? Porque faltaría ese elemento, no basta con la presentación de la querella, sino con el análisis de los elementos que se están aportando, por supuesto, donde existiera duda o no existiera duda respecto de ello. Y luego entonces, antes de todo eso, de ejercer la acción penal, ¿qué pasaría? Que debe hacerse una investigación. ¿Y quién la ordenaría? A la Fiscalía. Es todo un tema, porque imagínate que la Fiscalía se apoye en este documento. Sí. Es decir, aquí como ya se calificó de falso allá, entonces lo es. Ya es falso. Lo está refiriendo la misma supuesta víctima. Así es, él la calificó. Sí, ya lo está calificando. Sí, parte. Sí, llegó y dijo, siempre se ha dicho que no. O sea, ella no puede ser. O sea, su función dentro del proceso penal es la de ser víctima. Excelente. Sí, y aquí vemos que simplemente es el hecho de que proceda. Nada más, claro, procederá. Nada más procederá penalmente. Pero con ese documento. ¿Y cómo va a proceder penalmente la autoridad administrativa? Con la querella. Yo creo que hasta ahí es el punto de corte. Sí, el punto de corte. Muy bien, me parece muy bien. Qué buen análisis, ¿no? Realmente es un tema que pasa de lo administrativo a lo penal. Creo que es de los pocos procedimientos que directamente pasan de la cajita administrativa a la cajita penal, porque ni siquiera estamos hablando de contribuciones. No. Estamos hablando de la emisión de un certificado de sello digital. Y sin mucho sustento, O sea, claro. Sí, claro, está muy interesante. Y ahorita que vuelvo a leer la fracción primera, te entiendo el mensaje de si es sujeto de un amparo indirecto, cuando dice, en estos casos no será aplicable el 17H bis de este código y la suspensión se mantendrá hasta en tanto la emisión de la resolución de este procedimiento. Así es. Y aquí hay y ahora entiendo, o sea, la gran diferencia que hay con el procedimiento del 17H. Allá sí hay una audiencia previa y en 24 horas te pueden levantar la restricción y hasta después vendrá otra que lo siga calificando. No es definitiva como tal, porque todavía te dice, todavía tienes la oportunidad de corregirte. Claro. Y aquí no. Aquí dice que la suspensión se mantiene desde el día de la notificación hasta que se emita la resolución. Independiente que más abajo dice que te unos 5 días todo este rollo. Sí. Pero esta es emitir la resolución, este procedimiento es la de los 24 días. Claro.
Entonces, si caes en este supuesto, yo creo que sí es procedente un amparo indirecto diciendo, oye, pues aquí hay una violación de todas estas reglas, que incluso en el otro procedimiento que se dedica a hacer lo mismo, los del 17H, en una interpretación pro persona, pues debería de haber aquí una audiencia precia, claro, una audiencia previa. Sí, claro. Me parece muy bien. Señores, el tema está genial. Vamos a dar por concluido esta intervención respecto del análisis del artículo 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Sin lugar a dudas, el procedimiento, si es avalado por los legisladores, pues bueno, 2026 tendremos incorporada esta facultad y pues dicho sea de paso, pues lo recomendable sería empezar a entender cómo va a funcionar y nos tendremos que remitir precisamente al programa anterior, que son 29A con sus nuevos requisitos, cuidarlos dentro de nuestras empresas o con nuestros clientes, si es el caso que demos asesorías. Bueno, por el momento hacemos una pausa para continuar con un tema más respecto de la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación. Gracias. Pues muy bien, señores contadores, señoritas contadoras, continuamos con el análisis del Código Fiscal de la Federación y antes de ver los demás preceptos que tienen que verse con la materia impositiva, pareciera interesante hacer un análisis del recurso de revocación, este medio de defensa que tenemos actualmente vigente aún a este día, en el que básicamente el recurso de revocación es un instrumento que tiene el contribuyente para atacar cualquier resolución que desde su perspectiva o realmente bajo la esfera de derechos que tiene, pues puedan ser respetados estos derechos, ¿no? En la actualidad, ¿cómo funciona este recurso de revocación? Pues básicamente tiene dos peculiaridades. Una de ellas, y un trámite normal, es que de repente puede darse el caso que pues desconozcamos cuál es el origen de la cantidad que pretende la autoridad, y puede ser por muchos motivos, aunque ustedes no lo crean, actualmente siguen dándose los mismos motivos del desconocimiento del crédito fiscal. Por darles un ejemplo, de repente pues a lo mejor alguien en la oficina atendió a una multa, atendieron por ahí la aplicación de una multa, guardó el documento y no nos enteramos de su existencia hasta que llega el procedimiento administrativo de ejecución. Actualmente, como se regula el recurso de revocación, nos permite acudir a esta instancia administrativa, a este medio de defensa, pues aduciendo que desconocemos el crédito fiscal, el origen, a quién se lo notificaron, vaya, es un argumento bastante recurrente, más de lo que ustedes pueden llegar a imaginar. Sin embargo, hay algo interesante, ¿no, mi estimado Sergio y Omar, respecto a la propuesta de reforma al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, en el que básicamente lo que pretenden es incorporar una fracción décima, que en un principio en la exposición de motivos, en la exposición de motivos de esta reforma, pues lo que dice es la improcedencia del recurso de revocación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué onda con esto? O sea, está interesantito, ¿no? Como que la improcedencia cuando argumentemos que desconocemos el origen del crédito. ¿A qué se refiere? Claro, yo creo que aquí hay una parte que siempre existió de una manera muy especial cuando se alegaba el desconocimiento del acto o la resolución que contenía el crédito, podría ser, uh-huh, o que tenía la razón por la que estaba interponiendo el medio de defensa, el recurso. Ante el desconocimiento, la autoridad tendría que dármelo a conocer. Así es. ¿Sí? Darme a conocer todos los antecedentes desde la resolución, la notificación, la determinación, todo esto, para que aún ahí en ese momento, habiéndolo conocido, entonces procediera a defenderme. ¿Sí? Okay. Que era el contenido del artículo 129 históricamente del Código Fiscal, que dejaba esa posibilidad. Que todavía está, ¿no? No, 129 se derogó precisamente con la incorporación del buzón tributario. Bien. El buzón tributario históricamente también hay que ver que se eliminó para dejar esa parte subsanada, ¿no? Decir, claro, ahora ya no me van a poder decir que no lo conocen, porque el buzón tributario yo lo pongo ahí en el buzón, tienes 3 días para verlo, claro, si no los ves, en el 4º día se entiende notificado, claro, lo hayas visto o no lo hayas visto, con las obligaciones que hay alrededor del buzón, el hecho de hacer la prueba, dar de alta el buzón, etcétera, como obligatorio, porque es el medio de comunicación. Sin embargo, no todas las notificaciones, no, ¿sí? Todas. Aquí es la parte que habría que ver y es donde se afecta con este documento, con esta variación,
No todos están en el buzón tributario. Podría haber alguna otra notificación que me causara afectación en la esfera jurídica y no conocerlo. Y es muy dado, por ejemplo, la determinación de un crédito fiscal derivado del ejercicio de facultades de comprobación, artículo 42, fracción tercera, que sería una visita domiciliaria. Sí. Entonces, imagínate el caso donde llega la autoridad con su última acta final y la pretende notificar o la notifica, ¿no? Entonces, ahí ya está un crédito fiscal y a lo mejor el contribuyente verdaderamente desconoce quién recibió la notificación. Tienes una caseta de vigilancia en la cual dejaron esta notificación. O no se notificó. O no se notificó. O no la conozco también. Por supuesto. Entonces, sí puede darse el supuesto todavía. Sí. No todo sí. es buzón tributario, me refiero prácticamente a la visita domiciliaria y donde la autoridad está obligada a levantar un acta final, ¿no? Así Entonces, bajo esas circunstancias, pues ahora sí, el 124, fracción décima, Así donde es. dice, oye, Omar, si manifiestas que desconoces el origen del crédito, proponen que este sea una causal de improcedencia. improcedencia. Sí, hay que entender que hace unos momentos mencionabas, todo el mundo tiene derecho a conocer o a desconocer un acto. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, son circunstancias de la vida que lo pudieron llevar no de manera ordinaria, sino de forma extraordinaria a desconocer el acto de autoridad que hoy le causa un perjuicio. Sí, por supuesto. Y de nueva cuenta, como lo hemos venido mencionando en los análisis de los artículos anteriores, todos están diseñados para restringir aún más los derechos de los contribuyentes, para imposibilitar su defensa, para imposibilitar su operación. O sea, el objetivo es de qué manera pueden tener más y mejores herramientas que le puedan volver la vida caótica a un contribuyente, y en base a a ese caos que le generan de manera apropiada o inapropiada, dolosa o jurídicamente correcta, el contribuyente decida mejor pagar aunque no lo deba, pero poder seguir trabajando. Uh-huh. Sí, Parece carta de ser que invitación, así funciona. Parece ser que ese es el objetivo, porque bueno, el señalar que ahora es improcedente el recurso de revocación en contra de aquellos actos que se declara bajo protesta de decir verdad, que se desconoce su existencia o se desconoce su origen, pues es de nueva cuenta limitar las formas de defensas de un contribuyente. Y hay que precisarlo, te están limitando en cuanto al acceso a la justicia mediante recurso de revocación. Claro. Porque la parte de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sigue intocada, ¿no? Ahí bueno, sí lo puedes claro. argumentar. Sí, pero tiene consecuencias jurídicas graves, porque si interpones un recurso de revocación Y te contra lo un desechan. acto que no conoces, pues no tienes que garantizar el interés fiscal. Y El recurso de revocación, en el recurso claro. de revocación, y cuando menos en el recurso de revocación podrás tener algún conocimiento a partir de la respuesta que dé la autoridad a tu desconocimiento, y podrás tener alguna prueba al respecto. En cambio, si te dicen que no procede el recurso de revocación y que forzosamente tienes que ir al juicio de nulidad, pues en el juicio de nulidad vas a tener que garantizar el interés fiscal aun y cuando desconozcas el origen del crédito. Cierto. Adicionalmente, no vas a tener la posibilidad de que en el expediente administrativo que creas con el recurso de revocación poder ya sea adjuntar medios probatorios o conocer de forma anticipada los medios de prueba con los que la autoridad pretende establecer que sí lo conocías, sino que vas a llegar hasta el juicio contencioso, y ahí es donde vas a conocer los medios de prueba, teniendo pues, pocas oportunidades para probar en contra. Entonces creo que sí hay una consecuencia grave. O sea, no solamente es incorporarle esta causal de sí, improcedencia. no solamente es perder la vía administrativa, pues es perder hasta una oportunidad de defensa, una oportunidad de probar. Yo creo que sí se vulnera definitivamente el derecho ahí a la defensa, se limita, porque hay una circunstancia absolutamente real. ¿Sí? Si el ejemplo en un procedimiento administrativo de ejecución en el ejercicio, yo en ese momento lo desconozco, ¿sí? Y además interpongo el medio por una violación a algo que desconozco, más bien en ese procedimiento, momento, claro. La autoridad estrictamente estaría obligada a demostrarme que sí lo conozco, y el recurso de revocación sería esa oportunidad. ¿Sí? El punto a debatir sería si te notificó o no. Claro, claro. Pero el problema que tenemos con la redacción es que ni siquiera va a estudiar eso la autoridad, porque de entrada es una causal de desecho de improcedencia. De improcedencia es bastante agresivo, ¿no? Sí, esa improcedencia no tiene manera de ser impugnada. No, para nada. Pero sí que debe quedar claro para la audiencia cómo funciona. Entonces,
Lo que está planteando la reforma es que bajo las condiciones de que el contribuyente acuda al recurso de revocación manifestando que desconoce el origen del crédito fiscal, la solo manifestación sin necesidad de estudiar todo el expediente trae como consecuencia el desechamiento del recurso. Claro, y sobre todo fíjate que esto se contrapone un poquito porque si bien es cierto, parecería que con el Servicio de Administración Tributaria se compuso o medio lo pretendieron componer con la incorporación del buzón tributario para notificar. Lo que es cierto también es que con el Seguro Social y con el Infonavit no siempre ha existido, ¿sí? No siempre ha existido ese buzón. Okay. Por ejemplo, con el Infonavit no existe. No existe. En el Seguro Social existe el buzón IMSS, ¿sí? Pero no, que es de reciente creación. Es de reciente, absoluta reciente creación. Convenio, ¿no? Y que además todavía no tiene todos los alcances para cumplir el objetivo de notificaciones. Por tanto, ¿sí? En realidad con esas otras dos autoridades podría existir el desconocimiento pleno del acto, ¿sí? ¿Cuándo? Y parecería entonces que decir, ¿y qué estamos hablando aquí del recurso de revocación en el código? ¿Sí? Porque es una parte que va a haber que aclarar, ¿no? Contra el procedimiento administrativo de ejecución que hace el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, sí procede el recurso de revocación que está en el Código Fiscal con estas reglas. Entonces sí puede haber un momento, ¿sí? Donde esto ocurra, ¿sí? Y me lo desechen como improcedente porque pero lo niego. No supondríamos que tendría que estar incorporado en el reglamento interior de recurso de inconformidad. Sí, la causal de improcedencia tendría que modificarse para el Seguro Social. Tendría, ¿no? que hacerse allá también, pero lo que pasa es que allá va contra la determinación de los créditos y todos los actos que me causan agravio. Ya. ¿Sí? Y acá va solamente el del procedimiento administrativo de ejecución. Ok, ¿sí? Contra el medio de defensa contra el procedimiento administrativo. Pero perfectamente podría caber que el reglamento del artículo 294 de la Ley del Seguro sí plantea esa posibilidad del desconocimiento. ¿Sí? Plantea el procedimiento de decir, desconozco el acto, ¿sí? Y entonces la autoridad me lo tenga que dar a conocer para analizar desde la notificación y todo su contenido. Sí, claro, es un tema bastante interesante porque el hecho de que ya venga incorporado como una causal de improcedencia, pues nunca va a estudiar la autoridad y te va a demostrar que sí está bien hecho, ¿no? Claro. Y ya perdiste oportunidad del medio de defensa que estábamos hablando, que sería la demanda de nulidad. Cuando en ese momento si el hecho o el acto existe, si existe, la autoridad no debería tener mayor problema en notificarme cuál fue la razón por la que sí yo lo conozco y demostrarlo en el propio recurso de revocación. Ok. Sí, o sea, lo podría demostrar si existe, está. Entonces habría que calificar también los actos o resoluciones existentes o no existentes, ¿no? Por supuesto. Ahí lo que se deja entrever es que naturalmente lo que decía Omar es fundamental. Si con esta causal de desechamiento, pues la única opción que te queda es juicio contencioso, ¿no? Sí, y a mi consideración también el juicio contencioso tiene sus deficiencias. ¿Y cuál es? Cuando se trata de una demanda donde lo que estás en un principio planteando es el desconocimiento de los actos, bueno, es una demanda que tendrá muy seguramente una ampliación a la misma. ¿Cuándo? Cuando la autoridad, al contestar a la demanda, tiene que adjuntar los medios probatorios de la existencia y notificación del acto y esos elementos con los que le dio a conocer al contribuyente la resolución impugnada. Sin embargo, bueno, cuando le dan vista a los actores, pues los actores no vuelven a tener 30 días para ampliar la demanda. Claro. Tienen un periodo por mucho inferior, 15 días. Que es la mitad, y que entonces no te permite tampoco tener una defensa plena de tus derechos. ¿Por qué? Porque, bueno, si de manera ordinaria son 30 días y yo no conocía de qué me iba a defender, bueno, pues si la ampliación a la demanda, cuando me dan a conocer de qué me voy a defender, pues debería ser también de 30 días. Claro. Pero no, me coartan mi derecho a hacer solamente la mitad del tiempo. Claro. Lo cual también creo que no es correcto. Creo que eso es una deficiencia de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso, donde no hay una equidad procesal. Sí, porque mayormente cuando te dan a conocer la contestación de demanda y los elementos nuevos, pues te pasan las carpetas, ¿no? Y en 15 días estudiarlo es un poquito complicado, ¿no? Sí. Sí, no, Lo natural hubieran sido estos
estos 30 días hábiles. Unos 30 días. Pero bueno, en ese apartado, ¿qué tenemos? Si llegara a aprobarse esta situación, Pues siguen ¿qué sumando. rescatamos a favor del contribuyente? Pues yo creo que nada, o sea, al contrario. O sea, ¿Y siguen esa demanda de sumando. nulidad, nada más? Desafortunadamente, lo que hemos ido analizando todas son medidas para restringir los medios de defensa del contribuyente, restringir sus medios probatorios, restringir los plazos, obviamente causar un estado de caos dentro de las organizaciones y que el pago de los impuestos se haga por imperativo y no porque en realidad los debas. O sea, porque imagínate tener, como dices, tener 24 días parada la empresa hábiles, hombre, es más de un mes. Ajá. Y aquí sobre todo que se estaría limitando y eliminando incluso en esta circunstancia una instancia. Una instancia, así Una es. instancia para el contribuyente, porque si bien podrías tener 3, ¿sí? Pues ya nomás te quedaron 2. ¿No? Claro. Sí. Eliminas una instancia que es una oportunidad de probar. Y que además, o sea, ahí en mi opinión también habría que observar, porque si las disposiciones, la norma, los procedimientos establecen que debe haber cuando menos esas 3 instancias, esto haría que me quedaran solamente 2. Solamente 2. Bueno, y en realidad no son instancias, lo digo como tal. Porque Bueno, el no, juicio de porque amparo es una instancia. no lo es. Así es. Sin embargo, bueno, para los efectos sí contarían los 3 momentos Claro, donde 3 me puedo momentos, defender. por supuesto, en los que puedes ejercer la defensa, que es recurso de revocación, demanda de nulidad y amparo directo, ¿no? Y me estaría eliminando 1, ¿sí? Sí, se volvería. Cuando existen elementos. Cuando existen elementos para demostrar Ahora, que yo no lo conozco. Pero Sería imagínate, inconstitucional una vía de esta naturaleza porque es una instancia. Así es. pero a ver, ¿y qué sucede si el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, yo de repente digo, ¿sabes qué? Por estrategia no te conviene recurso de revocación porque te lo van a desechar, pero demanda de nulidad, juicio contencioso administrativo te da la razón y te dice, ¿sí? Desconocías. Tú el lo origen del desconoces y argumentas todo lo que venga después de conocerlo, después de Claro, que te lo den y a conocer, ganas el asunto, con la ampliación de la demanda que ya comentaba. crédito. Entonces hay una incongruencia, ¿no? Sí. Porque por un lado, pudiendo ejercer esta posibilidad de defensa, te lo suprimen, ¿no? Porque además voy a llegar al contencioso, ¿sí? Pudiendo. No hay duda, porque allá no tengo esa limitante. Ahí no está esa limitante, exacto. No le demos ideas al Ajá. legislador, ¿eh? Pero finalmente, entonces, mira, ¿para qué poner una traba? Porque en algún tiempo se refería de que, ¿por qué presento el recurso de revocación si siempre lo van a confirmar? Van a confirmar el acto, la resolución. Y lo confirmaban, yo creo que habría unas razones para no generar un antecedente en el aspecto administrativo. Claro. Para que después viniera la misma razón. ¿Sí? Claro. Pero creo que después fue cambiando un poquititito y que siempre llega a ser conveniente, no siempre, hacer el análisis de presentarlo para conocer el acto. Y un momento también importante para poder aportar ahí los elementos que existieran. Y bueno, fríamente luego precluyen algunos derechos ahí. Ok. ¿Sí? Está interesante porque Sí. vaya, al final del día inclusive, si bien es cierto que algunos instrumentos ante Prodecon no suspenden el procedimiento administrativo de ejecución que pueda derivar, pues como estrategia de repente puedes acudir a Prodecon para que se te dé información a través de una queja, ¿no? Sí, claro. Claro, y podría, ya conociendo formalmente la existencia de crédito fiscal o el acto de molestia, por los medios de defensa, y a lo mejor ahí te saltas ese argumento, ¿no? Pero Sí. vaya, sería ponerlo a consideración de los contribuyentes al momento que tengan que ejercer este derecho. Muy bien, pues está interesante este punto. Vamos a pasar al que sigue, si les parece muy bien, y vamos a hablar un poco de... Pues continuamos con el análisis de las propuestas de reforma. Nada más retomo lo que decías hace unos minutos, mi estimado Omar, cuando veíamos las causales de desechamiento incorporadas al Código Fiscal de la Federación en el 121, donde dicen, oye, pues si manifiestas que desconoces el acto, desechamiento, causal de desechamiento. Pero decías algo interesante, Omar, decías, es que el interponer recurso de revocación te permite que lleves el proceso sin garantía del interés fiscal. Yo sugiero que analicemos con mucha calma el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación reformado, porque en uno de sus apartados, en una de sus reformas muy sutil, que solo suprimen la idea central, dice lo siguiente. Este 144 pues básicamente nos dice que no se ejecutan las garantías cuando hay el procedimiento de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución te dice no se va a llevar a cabo ese procedimiento ni vas a garantizar cuando
hayas interpuesto medios de defensa. Actualmente así dice así. Y que viene, o sea, era lo que decía Omar, hoy no tengo que garantizar, pero si entra esta reforma, vamos a entrar en este conflicto. Dice actualmente, como está redactado el Código Fiscal de la Federación, dice: cuando el contribuyente hubiera interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación establecido en este código o los recursos de inconformidad establecidos en los artículos 294 de la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto cualquiera de los medios de defensa señalados en el presente artículo. Estamos hablando del 144. Sí. En la redacción propuesta por el Ejecutivo dice, nada más suprime el recurso de revocación. Dice así: cuando el contribuyente hubiera interpuesto en tiempo y forma los recursos de inconformidad y deja fuera al recurso de revocación. Y eso implica que si deja fuera el recurso de revocación, ahora sí tengas que garantizar el interés fiscal. Desde el primer momento. Sí. Desde el primer momento. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué te puedo decir? Pues es una mancha más al tigre. O sea, si estamos buscando la manera de cómo coartar la posibilidad del contribuyente de defenderse, bueno, pues creo que ese era su último bastión, el de presentar un recurso de revocación buscando obtener en esa instancia la posibilidad de probar aún mejor sus elementos de sus excepciones, y al mismo tiempo no tener la carga económica de que garantizar el interés fiscal, sobre el cual en su momento entendemos no tiene él en su análisis razón de por qué pagarlo. Claro. O garantizarlo, que es el caso. O garantizarlo. Y bueno, y al final garantizar el interés fiscal es una carga que el contribuyente que se quiera defender ahora pues la va a tener que asumir. Sí, porque actualmente, como está redactado, no tienes que garantizar si optas por recurso de revocación. Así es. No tienes por qué garantizar. Con este texto, el 144, y esa suprimen esta parte, pues bueno, es evidente que si optas por recurso de revocación, pues tendrás que garantizar. Y tú tienes un comentario interesante respecto a las garantías del 141, ¿no? Que también se están reformando. Sí, pero finalmente yo creo que, todavía aquí con este recurso de revocación es el hecho de darle una facilidad al contribuyente, tomando en consideración que en sí el recurso de revocación es una revisión de los propios actos de la autoridad administrativa. Entonces, particularmente su naturaleza sería no requerir esa garantía porque apenas estamos revisando los actos de ambos. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo voy a garantizar algo respecto de una revisión entre nosotros? Estamos ante la autocomposición, o sea, es una autocomposición de uno o del otro. Claro, vamos a negociar, o sea, vamos a analizar mi caso. Sí. ¿Y por qué razón tendría que garantizar? Y es tanto como que la autoridad va a decir, lo reviso mis propios actos, pero garantiza. Garantiza. Y entonces, ¿qué van a hacer algunas personas? O lo van a pagar e impugnar a la vez, que sería válido, ¿no? Sería válido. Contra montos razonables, ¿no? Porque, sí, no, tampoco de pronto no vas a... Si no, pregúntale al amigo de la televisora a ver qué onda. A sacar todo, entonces va a ser complicado, ¿sí? Aquí, en ese punto, entonces, es quitar la referencia en esta parte de las garantías al recurso de revocación. Y otra modificaciones importantes que ya bien lo referías, ahora tener que ver ya con el 141 del código, que en sí lo que tenemos ahí son las formas de garantizar. Creo que es importante que cuando los contribuyentes, y lo tomen en consideración, cuando el contribuyente solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, no se olviden de garantizar. Claro. ¿Sí? Porque a veces se comete el error de solicitar la suspensión, pero no garantizo. Cuando estás en juicio contencioso. O en el contencioso, o incluso en algún pago diferido, en parcialidades, o con prórroga, o alguna otra situación, donde solicito la suspensión, pero no garantizo, y entonces rapidito está ahí. Te lo niegan, ¿sí? ¿verdad? Y con el 141, ese es el alcance donde se modifica y se quita la posibilidad de que dentro de las garantías que puedo dejar esté el depósito en dinero. Okay. Cuando el dinero por sí pues es lo más líquido que existe respecto de una garantía. Pero estaríamos de acuerdo que pues a lo mejor no lo podías cobrar hasta que no se resolviera. Pues sí, porque sigue siendo una garantía, o sea, no pueden disponer de él, pero finalmente es una cantidad de dinero. Claro, y es rápido de liquidar. Sí, que ahí siempre cuando decían, oye, bueno, tengo el dinero para garantizar, dices, no, pues mejor págalo.
Porque no. la garantía tienes que seguir incrementándole los recargos cada año. Claro. Sí, y si lo pagas, si no. lo pagas ya, y se acabó de momento el problema, y el día de mañana que se tenga una resolución positiva recuperarás ese importe con algún extra. Con actualizaciones. Y nada ¿no? más. Sí, claro. Pero la estructura del 141 está bastante interesante, porque Sí. cuando lo comparamos en su redacción contra la redacción actual contra la que propusieron, pues ahí nos deja ver que pues, la autoridad va por una prelación, ¿no? Sí. Va por una prelación de garantías. Anteriormente tenías que tú podías optar por cualquiera de las formas de garantizar el interés fiscal. Actualmente con la propuesta, pues no. Y que lleva un orden. Que lleva un orden. Bien dices, porque antes refería cómo los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que solamente lo refiere, aquí hay que recordar, que lo refiere a los supuestos del artículo 74. Sí. En principio, ¿dónde voy a garantizar? Cuando normalmente estoy solicitando la disminución de las multas, ¿sí? O la condonación hasta del 100% de las multas, donde tengo que garantizar. Y luego el 142 con estos créditos y la suspensión. Así es. Pero anteriormente o hasta hoy refiere en alguna de las formas siguientes. ¿Y tú seleccionabas? Tú eliges. Así es. Tú Tú como eliges. contribuyente seleccionabas cuál. Que es diferente, es yo elijo para garantizar. La autoridad tendría que seguir ese mismo orden para garantizarse. Sí, que ya es otro momento, ¿no? Pero resulta que hoy con este 141 ya no es que se dé en alguna de las formas siguientes, sino en el orden obligatorio siguiente. Y lo primero es billete de depósito. Sí, el billete de depósito que implica un trámite ante una institución. Y luego el otro punto, ¿no? Refiere ante la institución autorizada. ¿Quién? ¿Quién autoriza a esa institución o cuáles son? Bueno, en la exposición de motivos habría que echarle una leidita, pero está bien interesante que querían. menciona al Banco. Por hoy se quiere que sea el único. O sea, Sí, ahí no, dice. y en la habría que exposición de entender motivos. que el Banco del Bienestar, cuando que quieres hacer, que es el que se utiliza para depositar las fianzas en tribunales del Poder Judicial, solamente reciben el dinero en efectivo. Ujú. Entonces, ¿cómo les vas a llevar 3 millones de pesos del depósito en efectivo, no? O sea, es hasta contrario a la Ley Federal de Prevención del Lavado de Dinero, andar moviendo esas cantidades. Claro. Habría que ver las reglas que van a salir de ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, en el orden que proponen, pues está el billete de depósito, carta de crédito emitida ¿Por la quién? institución. Así es, por la carta de crédito, por la institución que no estaba planteada, hasta hoy no está planteada la carta de crédito. ¿Sí? Pero finalmente una institución también te lo puede otorgar a la empresa si tiene esa capacidad de pago o de generar. Eso nos lleva a que la empresa debe tener sus finanzas saludables, ¿no? Sí. Si quisiéramos acceder a esta carta de crédito, por ejemplo, naturalmente, pues debemos de tener estados financieros sólidos. ¿no? Ok, ¿qué más? La prenda también la modificaron. Estaba la prenda y la hipoteca específicamente, Es- pero ahora la modificación que hay para garantizar es de que hace algunas excepciones y puntualiza respecto de algunos bienes inmuebles. El hecho de no aceptar los intangibles, ¿sí? como garantía. Así es. Lo deja también para pues, asegurar una mayor cantidad en lo que tiene en su mano. De ¿sí? acuerdo. Y luego hace una calificación o de las excepciones también de cuáles no pueden ser los inmuebles con características del predio rústico, que con eso no lo puedo garantizar. Ujú. ¿Sí? Entonces, con esta calificación que platicaba Omar, de los lo bienes rústico, rústicos, ¿no? ¿no? Sí, que esos tienen que ver con las cartas de desarrollo urbano de los municipios. Son donde establecen si una zona es de predios urbanos o de predios rústicos. Qué interesante. Yo que estaba comprando terrenos de bajo costo para luego garantizar. ¿no? Si no son rústicos, la puedes La librar puedo para tu librar. garantía, pero primero no caigas en la determinación del crédito para que no te falle. Al ritmo que vamos, cualquier actividad te va a colocar ahí. Sí, y resulta que yo creo que aquí también es importante identificar cómo siempre ha sido posible el embargo en la vía administrativa. Y realmente en la vía administrativa tú propones, ¿sí? Tú propones. Y en esa propuesta de lo que estoy garantizando, entonces está incorporando la posibilidad de que yo deje como garantía la negociación. ¿Sí? Ok. La negociación, aunque normalmente, veamos aquí hay una diferencia importante porque el 157 del Código establece los bienes que no son susceptibles de embargo. De acuerdo.
¿sí? Y entonces allá refiere que la maquinaria, los equipos necesarios para la realización de las actividades, a menos de que se haga conjuntamente con la negociación, ¿sí? Entonces eso lo hace allá en el procedimiento administrativo de ejecución, 157, para exceptuarlos, ¿sí? Claro. La maquinaria. Pero aquí estoy hablando ahora ya de la amplitud del embargo de la negociación por sí. Ni siquiera es el embargo o la intervención a la caja, ¿no? Que habría que ver que el embargo a la negociación implicaría una intervención a la administración. Que es lo complejo de esta reforma, tiene que ver que estamos hablando del capítulo 141, estamos hablando del derecho que tiene el contribuyente de garantizar el interés fiscal. Sí, y en porque este me voy a pelear, ¿no? Sí, Voy a impugnar. Y en este caso lo estoy haciendo yo. Así es. Y yo creo que habría que observar que aquí cuando pongo como en el embargo en la vía administrativa de la propia negociación, ¿sí? Por sí, es una simple garantía que estoy teniendo ahí. A diferencia de lo que tengo en el procedimiento administrativo de ejecución con la negociación, 157, claro. donde el interventor sí puede ir retirando y separando el 10%. Para cobrarse. Para porque ahí ya cobrarse. estás cobrando. Ahí está cobrando. Aquí no. Es garantía. Y me parece que es importante hacer esa identificación. Bastante Esta es importante. garantía y el otro es intervención. Así es. Así es, Y claro. aquí, aunque la negociación es completita. ¿Y te quedas como depositario? Sí, porque es la negociación finalmente y entonces yo tendría que seguirla administrando. Y creo, otra vez hay otra recomendación importante porque a veces el contribuyente puede decir, pues embárgame esto. Yo lo estoy proponiendo, la parte que queda es embárgame esto. Y decir, luego no pago, al ejemplo en un pago en parcialidades o diferido, ¿no? Bueno, aquí está la garantía, embargo, en la vía administrativa. ¿Qué es? Pues esta máquina que pesa o mide 6x4. Y algunas personas dicen, pues sí, total, incumplir, pues llévatela. Claro. Piensan que no se la pueden llevar. Y ahí ya no opera esta imposibilidad o la protección que tiene el 157 de que la maquinaria no sea susceptible de embargo. Porque tú lo propusiste, claro. no ellos. No, es la diferencia. Es la diferencia importante, entonces hay que ponerlo ahí, porque en ese momento, si la autoridad pretendiera inmovilizar esa maquinaria, pues se puede llevar la parte que considere. Por supuesto. Y quedaría sin operación esa máquina. Claro que si la saca con una grúa y todo este rollo, estoy yendo a un extremo, pero créanme que se lo estoy platicando por una situación, por conocimiento de causa. ¿Sí? El contribuyente pensaba que, no, pues total les doy eso y no pago y ya, a ver, llévatelo. Pues no me lo voy a llevar todo, pero me puedo llevar esta partecita. Que es la que cuesta. Que es la que cuesta. Qué interesante. Ya no se opera. Oye, Entonces, ¿qué más ahí tenemos? no puedo alegar esa excepción del embargo. Sí, porque Yo lo aporté. Tú lo aportaste, ¿verdad? Claro que sí. Pues básicamente son los temas que teníamos preparados para el día de hoy, porque estamos hablando de la propuesta de reforma al 121 en cuanto al desechamiento del recurso de revocación. 124. El 124. Y estamos hablando de, 124 como causales de desechamiento, y estamos hablando del 144 en este apartado donde suprimen que quedas eximido de la garantía del interés fiscal, y por lo tanto, si optas por recurso de revocación, también tienes que garantizar. Y lo más importante tal vez es que ahora en el 141 ponen un orden obligatorio de cómo vas a garantizar de prelación y obligan al Tribunal Federal de Justicia Administrativa de seguir ese orden. Claro. Con la propuesta de reforma dicen, la garantía del interés fiscal cuando optes por una demanda de nulidad tiene que ser la misma que el 141. Sí. Entonces, como que lo queramos ver, estamos ante un evento interesante. Y el primero, o sea que esto te llevaría estrictamente a que siempre tengas que garantizar en primer momento con un billete de depósito. Yo así lo leo, porque así dice. En el orden. En el orden. El billete de depósito. Así es. Posteriormente. El problema aquí, bueno, no es problema, pero el billete de depósito. ¿En qué momento me puedo yo pasar al segundo? Dice que hasta el importe máximo de tu capacidad económica. Así es, en esa imposibilidad práctica o económica. Porque también habría que recordar que hay una excepción para garantizar o para el embargo.
La garantía alcanza hasta lo que tienes. Y si no tienes más, pues hasta ahí se queda. Que por cierto, yo creo que habría que considerar la cuestión de los terceros. Okay. Se oye frío, pero voy a referir... Sí, que yo sí he recibido sentencias en el tribunal cuando se piden estas medidas. Ah, sí, claro, los contratos, ¿no? No, donde incluso, o sea, que son de esos créditos cuantiosos multimillonarios, donde no hay poder humano que pueda garantizar esas cifras. Claro. Y que el tribunal fiscal sí hace un análisis objetivo y señala, bueno, pues te piden que garantices 100 millones y la empresa vale 5, o sea... Es todo lo que tienes. O sea, no hay, claro. O sea, es más, te eximo de garantizar, porque si te pido garantizar, dejas de operar. Se acaba. O sea, claro. Y nada más te pido que hagas un informe mensual. Sí. Bueno, y nada más recordar que van a emitirse reglas, ¿no? Sí. Nos remiten en el reglamento del Código Fiscal de la Federación, sí hay que regular esta parte. Y muy probablemente también resolución de miscelánea fiscal complementa esto. Y fíjate, iba a esta parte porque resulta que luego, dentro de las garantías, una obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad o solvencia. ¿Suena bien? Suena bien coqueto, ya existe. Suena muy coqueto. Sí. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, que está ahí en esa parte. Que no se modifica el cambio de número de fracción específicamente. Pero si a mí no me alcanza, pues ¿para qué traigo un tercero? Es tu garantía. En algún momento me tocó garantizar con un tercero, que era la hija de esta persona. Y bueno, para empezar es un tema, ¿no? Sí. Por la idoneidad y la valoración de los muebles y la suficiencia económica para garantizar. Al final sí no lo aceptaron, pero después de una serie de procedimientos de juicio. Y luego vendrán los riesgos. Si aquel llega a incumplir o a no serle favorable una resolución, la garantía se tendría que hacer efectiva. Y tal vez haya sido lo único de aquel tercero. Yo no tenía para garantizar, pero el otro sí. Y mi pregunta es, ¿para qué traje al tercero? Claro. ¿No? Claro. Ese es el tema, ¿eh? Bueno, pues por el momento es lo que teníamos preparado. Y pues hemos llegado al final de lo que la intención de este programa naturalmente tiene que ver con estudiar de forma propositiva las propuestas de reforma del Código Fiscal de la Federación para el 2026 y que muy probablemente estén siendo aprobadas en noviembre, tal vez diciembre. 15 de noviembre. 15 de noviembre, para que estemos al pendiente y al tanto y muy probablemente sigamos aportando este tipo de contenido. ¿Les parece bien? Bien, amigo. Pues muy bien, señores. Pues qué gusto, mi estimado A la orden, Checo. a la orden. Gracias a ustedes. Y a nombre Un gusto, don Omar. al nombre del presidente del Colegio de Contadores Públicos, el Contador Público Certificado Rafael, les dejamos un cordial saludo y síganos en redes sociales, por favor, difundan y compartan esta información con gente que le pueda ser de interés. Hasta la próxima. Saludos.